el candidato José Eduardo Ochoa Jiménez, que nos presenta su tesis titulada Análisis e implementación eficiente de protocolos criptográficos de llave pública. En este examen de doctorado, el sustentante cuenta con un comité de profesores compuesto por la doctora Nayeli Cruz Cortés, el doctor Julio César López Hernández, el doctor Luis Julián Domínguez Pérez, el doctor Cuauhtémoc Mancillas López y el doctor Guillermo Morales Luna y el doctor Juan Carlos Kuhn. Entonces la mecánica del examen va a ser la siguiente. José Eduardo, te vamos a solicitar que presentes en aproximadamente 40 minutos un resumen de lo que hiciste en tu trabajo de tesis. Posteriormente el comité va a proceder a hacerte preguntas, una sesión de preguntas y respuestas de parte tuya, y finalmente vamos a deliberar para tratar de llegar a un dictamen sobre este examen. Entonces, ¿comenzamos, por favor? Sí. Bueno, como ya lo dijo el doctor, mi tesis se titula Análisis e implementación eficiente de protocolos criptográficos de llave pública. El contenido de la charla va a ser una breve introducción, presentar el objetivo de la tesis. Durante mi trabajo se tocan tres áreas de la criptografía, basada en la factorización entera, basada en emparejamientos, en isogenias. De estos tres puntos, los dos primeros los tocaré de manera muy breve. El punto 4 sí lo tocaré un poco más a detalle. Posteriormente presentaré mis conclusiones y trabajo futuro. Y al final las publicaciones que fueron resultado de la tesis y los trabajos que aún están en preparación. Bueno, podemos definir la criptografía como el estudio científico de las técnicas utilizadas para mantener la información digital, las transacciones electrónicas y los cálculos distribuidos seguros. Estas técnicas nos permiten ofrecer servicios de seguridad tales como autenticación, confidencialidad, integridad, no repudio y control de acceso. Esto a través de esquemas criptográficos. En particular les voy a explicar el de llave pública, en donde dos entidades quieren comunicarse de manera segura. Entonces ambos cuentan con una llave pública y una llave secreta. Entonces si Alicia quiere mandar un mensaje a Beto, lo que hace es buscar la llave pública de Beto, y con ayuda de un algoritmo de cifrado cifra el mensaje y se lo envía a Beto. Beto por su parte utiliza su llave secreta y un algoritmo de descifrado para leer el contenido del mensaje de Alicia. La mayoría de los sistemas criptográficos de llave pública se basan en la dificultad de resolver ciertos problemas matemáticos de manera cronológica. Tenemos que en el 76 se propuso el protocolo de intercambio de llaves de Diffie-Hellman, el cual está basado en un problema del algoritmo discreto en campos finitos. En el 77 se propuso el sistema RSA, el cual se basa en la factorización de números enteros. En el 85 se introdujo la criptografía de la criptografía de curva elíptica, en la cual basa su seguridad en el problema del logaritmo discreto en curvas elípticas. Posteriormente, en el 2000, surge la criptografía basada en emparejamientos, que basa su seguridad en el problema del logaritmo discreto tanto en campos finitos como curvas elípticas. Y finalmente, por la preocupación de la existencia de computadoras cuánticas suficientemente poderosas que hacen vulnerables a estos criptosistemas, se propuso buscar nuevos problemas difíciles. Uno de ellos es el de encontrar una isogenia entre dos curvas elípticas, y en el 2011 se propuso un algoritmo de intercambio de llaves basado en isogenias supersingulares. Bueno, como las operaciones involucradas en la mayoría de los sistemas criptográficos de llave pública son complejos y por lo tanto costosos, surge la necesidad de realizar implementaciones rápidas de ellos que nos permitan hacer frente a las necesidades de comunicación segura en Internet. También existe un gran interés acerca de las implementaciones seguras de estas operaciones criptográficas, debido a que existen ataques que se denominan de canal lateral, los cuales su objetivo no es vulnerar la parte matemática, sino más bien la parte de implementación de los sistemas criptográficos. Con base en esto, el objetivo de la tesis es analizar algunos de los sistemas criptográficos más populares de llave pública, con la finalidad de
identificar sus operaciones críticas. Esto para poder proponer mejoras algorítmicas o de implementación que permitan obtener un mejor tiempo de ejecución, mientras se mantiene la seguridad contra los ataques de llamada lateral y direccionada. Bueno, en el área de la criptografía basada en la factorización entera, tenemos un trabajo en el cual se realizó la implementación del algoritmo de firma de RSA sobre dos plataformas, una en CPU y una en GPU. También se exploraron dos tipos de aritmética, la basada en Montgomery y la basada en el sistema numérico de residuos. Para ello ocupamos módulos de este tamaño, los cuales ofrecen 128, 112 80, 112 y 128 bits de seguridad. Nuestras implementaciones en CPU y GPU mostraron mejorar los tiempos que se presentan en el estado del arte por un factor de 1.19 para CPUs y de 7.28 GPUs. También observamos que la implementación en GPU resulta ser más lenta que su contraparte en GPUs. Además de que también realizamos una implementación utilizando estas instrucciones vectoriales y ahí observamos que esta versión es 2 veces hasta 3.9 veces más lenta que la implementación que no utiliza instrucciones vectoriales. En la parte de criptografía basada en emparejamientos, abordamos el tema de calcular una función de resumen en tiempo constante hacia puntos en la curva elíptica. De manera muy general, este problema consiste en, dada una cadena, trasladarla a un punto, a un elemento en un campo finito, en este caso FQ, a través de una función de resumen estándar, como podría ser SHA-3. De ahí, utilizar una función de codificación para trasladar este elemento a un punto en la curva elíptica. Sin embargo, dado que en estos sistemas criptográficos trabajamos en un subgrupo, necesitamos realizar una multiplicación por un cofactor para que nos dé un punto en este subgrupo. Ahí propusimos algoritmos prácticos, eficientes y seguros para realizar esta función de resumen para la familia de curvas Barrett-Nairy. También realizamos la implementación de dos protocolos que permiten la autenticación de 2 factores, los cuales fueron compuestos en 2012 y 2013 por Michael Scott. Ahí utilizamos las funciones de resumen desarrolladas anteriormente, calculamos la multiplicación escalar protegida utilizando la técnica de codificación del escalar, y además, dado que el protocolo propuesto en 2013 es vulnerable contra el ataque conocido como de subgrupo pequeño, utilizamos una curva de Barrett-Nairy que se considera que es strong, que muestra este tipo de ataque. Los resultados de nuestra implementación mostraron que nuestros tiempos son competitivos contra los que muestra el autor, pero nosotros ofrecemos esta protección contra ataques de cadena lateral. En la parte de la criptografía basada en isogenia, voy a dar pequeñas definiciones que utilizaremos a lo largo de lo que queda de la plática. Por ejemplo, que vamos a estar trabajando con curvas de Montgomery, las cuales están definidas por esta ecuación y las cuales tienen sus coeficientes en FQ, donde Q es una potencia de un primo P, en este caso es P al cuadrado. En coordenadas proyectivas, un punto afín XY es representado por esta tupla, tal que lambda es distinta de 0 y X y Y pueden ser calculadas de esta forma, y el punto al infinito, como es un caso especial, tiene esta representación. Estas curvas son muy utilizadas en implementaciones rápidas, debido a que permiten utilizar aritmética que utiliza solo la coordenada X a través de este mapa, que dado un punto en proyectivas con X, Y, Z, lo podemos ver como en coordenadas proyectivas, pero solo manejando las coordenadas X, Z, donde el punto al infinito está representado por esta tupla. Diremos que una isogenia de una curva E1 o una curva E2 es un homomorfismo no constante que es dado por funciones racionales definidas sobre FQ. Si existe una isogenia entre las dos curvas E1, entre las curvas E1 y E2, decimos que estas dos curvas son isógenas. El kernel de phi es el conjunto de puntos en la curva, tales que estos puntos evaluados en phi
nos dan el punto al infinito, el grado de phi es la cardinal de este conjunto K, y además si tenemos una isogenia phi de grado L a la E, podemos calcular phi como una composición de E isogenias de grado L. Bueno, el propósito de esto es poder hacer una instancia del protocolo de intercambio de llaves de Diffie-Hellman, que como recordaremos, fue propuesto por Diffie y por Hellman. Ellos utilizaron un grupo el grupo multiplicativo en un campo finito, se ponen de acuerdo en un generador, cada uno elige un secreto, en este caso él elige A y Hellman elige B, realizan esta exponenciación. Cuando intercambian estos datos, entonces Hellman eleva el dato que le llegó a su dato secreto, módulo P, Hellman hace lo mismo y ya entonces pueden tener una misma llave. Su contraparte de curvas elípticas, o más bien son algo en curvas elípticas, digamos que Koblitz elige su secreto A, Miller elige su secreto B, ambos se ponen de acuerdo en un punto P, que es un generador de un grupo de curvas elípticas. Cuando hacen este intercambio, entonces Koblitz hace la multiplicación escalar de A por lo que le llegó y Miller B por lo que le llegó. En este caso, pues esta es su llave criptográfica. Dada la preocupación por la existencia de las computadoras cuánticas poderosas que pueden hacer que esto pues, sea inseguro, David Yao y Luca De Feo propusieron una instancia también del protocolo de Diffie-Hellman utilizando isogenias de curvas elípticas. Este protocolo lo explicaré en las siguientes láminas, nada más que aquí aclarar que el secreto que queda compartido es el J invariante de estas dos curvas, el cual al ser isomorfas, pues ese J invariante es el mismo. Bueno, ¿cómo funciona el protocolo? Aquí tenemos el caso en el que Harry Potter y Hermione Granger quieren intercambiar, quedar de acuerdo en una llave. Entonces lo que hacen es ponerse de acuerdo en un primo P, donde LP a la EP es lo va a utilizar Harry y LG a la EG lo va a utilizar Hermione. De tal manera que estos dos valores son aproximadamente iguales. Entonces lo que hace Harry es elegir dos puntos que son generadores de este subgrupo, que es el subgrupo de LP a la EP torsión. Por su parte, Hermione también elige dos puntos que generan este subgrupo. Entonces el protocolo empieza cuando Harry calcula un punto RP utilizando sus puntos públicos y un secreto que él genera, obtiene la isogenia phi de P y la curva EP. Por su parte, Hermione hace lo mismo, genera un punto RG con sus puntos públicos y un secreto que ella elige, calcula la isogenia phi de G y la curva EG. Entonces lo que hace Hermione es mandarle algunos datos a Harry. Lo que hace es enviarle la curva y la evaluación de los puntos públicos de Harry en la isogenia de Hermione. Ahora, Harry hace lo mismo, le envía la curva que él calculó y los puntos públicos de Hermione evaluados en la isogenia de Harry. El paso final de este protocolo es que Harry calcula R'P utilizando los datos que le envió Hermione y su secreto. Con esto obtiene la curva EGP. Hermione hace lo mismo con los datos que le llegaron de Harry y su secreto y calcula la curva EPG. Y estas dos curvas resultan ser isomorfas y tienen el mismo J invariante, entonces ya tienen un secreto compartido. Nosotros llamaremos esta parte la fase de generación de llave y esta parte la fase de compartición de secreto para lo consiguiente. Entonces, ¿cómo mejorar este protocolo? Bueno, lo vamos a ver en capas. La primera capa es cómo mejorar la aritmética de campo, después la aritmética de curvas y finalmente cómo mejorar la construcción del protocolo, por decirlo de alguna manera. Para esto nos vamos a basar en la instancia de Costello-Longenay, en donde ocupan un primo P que tiene esta forma, el cual
puede ser representado usando 12 palabras de 64 bits. Realizaremos la aritmética basada en la reducción de Montgomery, y aquí hay que tener cuidado de cómo implementamos las operaciones de multiplicación entera y reducción modular, ya que son las que influencian en la mayoría de operaciones en el campo finito. Para esto tomamos ventaja de las instrucciones ADC-X, ADO-X y MUL-X, que están disponibles en las microarquitecturas más nuevas de Intel y AMD. Para la multiplicación entera, lo que realizamos es utilizar el método de la escuela para cuando se manejan operandos de hasta 8 palabras. Para operandos más grandes, entonces manejamos el método de Karatsuba, utilizando como caso base la multiplicación de la escuela. Bueno, para mejorar el algoritmo de reducción, lo que hacemos es que queremos reducir un entero t que está en este intervalo, y tenemos que calcular una constante p', que es el negativo del inverso de p, módulo 2 a la w. Este algoritmo lo que hace es multiplicar el inverso de r por t, módulo p, donde r está calculado de esta forma, donde n es el número de palabras utilizado para representar el primo p, y w es el tamaño de palabras del procesador, en este caso 64. Entonces, la parte principal del algoritmo es este ciclo, en donde después de n iteraciones, pues ya tenemos el número t reducido. Esto debido a que aquí se calcula un valor q, que hace que esta operación sea divisible por 2 a la w. Entonces, a cada iteración de este ciclo, vamos reduciendo una palabra del entero t. El costo de este algoritmo es aquí se hace una multiplicación de una palabra por una palabra, y aquí de una palabra por n palabras. Entonces el costo es de n cuadrada más n multiplicaciones de palabra. Entonces nuestro objetivo es ver cómo podemos hacer para reducir el número de multiplicaciones utilizados aquí, y además cómo podemos quitar esta dependencia que tenemos aquí, que no podemos avanzar a la siguiente iteración sin conocer el valor actualizado de t. Para eso existen primos que son amigables con Montgomery, los cuales tienen la característica de que p es congruente con -1 módulo 2 a la lambda por w otra vez es 64, y lambda es el número de palabras que hacen que esto se cumpla, y esto además implica que entonces este valor sea congruente con 1 módulo 2 a la lambda por w. En el caso que estamos analizando, tenemos este caso, que es un primo amigable con Montgomery con lambda igual a 5. Entonces, es posible ahorrarnos una multiplicación en el paso 3 del algoritmo anterior, y así el algoritmo queda con un costo de n cuadrado multiplicaciones. Ahora, ¿cómo podemos quitar la dependencia y ahorrar multiplicaciones en el paso 4? El paso 4 consiste en calcular este valor, donde si es un primo amigable con Montgomery, el valor de q es t, que a su vez es la palabra menos significativa de t, mayúscula. Entonces, un truco es hacer esta multiplicación de t por p más 1, donde p más 1, como es amigable con Montgomery, las lambda palabras menos significativas, todas tienen 1, entonces al sumarle, bueno, todas están en f, ¿no? Al sumarle un 1, esas palabras quedan en 0. Entonces este producto tiene lambda palabras menos significativas en 0. Por lo que al hacer la suma con t, esas palabras siguen teniendo el valor de t, y al restarle la palabra menos significativa de t, lo que hacemos es dejar esa palabra en 0 para que pueda haber esta división, que nada más sea un corrimiento. Sin embargo, aquí nos podemos ahorrar esta resta y nada más de hacer el cálculo de esta manera. Y como podemos observar que las lambda palabras menos significativas no son modificadas, entonces el valor de q, o en este caso de t, bueno, pues el mismo, pueden ser obtenidas con anticipación, y de esta manera se rompe la dependencia en el ciclo. Aplicando esto, vemos que nuestro algoritmo de reducción modular
es 1.5 veces mejor que el propuesto por voz en este trabajo. Y que además, comparando nuestra implementación de la aritmética en FP cuadrada contra el trabajo realizado por Costello Longa en 2016, vemos que tenemos un factor de aceleración de 1.16 hasta 1.34. Además de que estas mejoras también producen una aceleración en las operaciones de curva con un factor de 1.14 a 1.32 si utilizamos la microarquitectura SEI. Ahora, para las operaciones de curva, como vimos en el protocolo, esta operación es recurrente, entonces tenemos que ver las formas de cómo se debe calcular esto. En el artículo donde se proponen las curvas de Montgomery, se muestra también una operación que es la suma diferencial, en donde dado la coordenada x de p, la coordenada x de q y la coordenada x de la diferencia, se puede calcular la coordenada x de la suma de los puntos p y q. Además muestra una forma de cómo calcular esta operación de k veces q utilizando la famosa la escalera de Montgomery, en donde dado k y dado p se obtiene k veces p. Como podemos observar, este algoritmo va de la parte más significativa a la menos significativa de la escalar k, perdón. Entonces este algoritmo va de izquierda a derecha, y si encuentra un 1 en la representación en binario de k, lo que hace es que en R0 pone la diferencia de R0 con R1, la suma diferencial, y en R1 pone el doblado de R1. Si no, en R0 pone el doblado de R0 y en R1 pone la suma diferencial de R0 con R1. Bueno, ¿cómo se realiza este cálculo en el protocolo SIPS? Lo que se hace es, para la generación de llaves, se utiliza el método de que, dado P, Q y K, se calcula K veces Q utilizando el algoritmo de la escalera de Montgomery, seguida por una recuperación de la coordenada Y de su valor, y una suma proyectiva con el punto P. Este método de calcular K veces Q, que va de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha, la cual acelera la multiplicación escalar en el escenario de cuando se tiene un punto fijo. Esta escalera lo que hace es que, dado K y dado el punto P, calcula K veces P, H por K veces P. Lo que hace es elegir un punto S de orden H, inicializar sus acumuladores con R0 con P, R1 con S y R2 con P menos S, y entonces procesar el escalar de derecha a izquierda, y si encuentra un 1, entonces realiza la suma diferencial de R0 con R1 y la guarda en R1, donde la diferencia es R2, y si no, en R2 calcula R0 más, la suma diferencial de R0 con R2, donde la diferencia es R1, e incondicionalmente dobla el punto R0. Al final del loop tenemos que R1 tiene el valor de S más K veces P, que se parece a lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, los autores tienen un paso extra, que es multiplicar por H, con la finalidad de desvanecer el punto S y ya quedarse con el resultado que buscan. Entonces, aplicando esto a la fase de compartición de secreto, tenemos que no conocemos los puntos que llegan, entonces podemos ocupar el algoritmo anterior para realizar esta operación a un costo de 8.6 multiplicaciones por bit en FQ. Por otra parte, si notamos que en el paso 8 del algoritmo, el acumulador R0 siempre tiene los doblados de R0, entonces estos doblados pueden ser precomputados, y con esto, si el punto es fijo o conocido, se puede hacer este precomputo, entonces podemos derivar en este algoritmo, donde se realiza una tabla de precómputo con los múltiplos de Q
con algunos valores de los múltiplos de Q, y entonces se realiza el algoritmo anterior tomando en cuenta esa tabla de precómputo. Por ejemplo, en el paso 5, R1 es la suma diferencial del valor que está en T1, bueno, perdón, TI, más R1, teniendo como diferencia R2. Si utilizamos este algoritmo, entonces el costo es de 4.6 multiplicaciones por bit en F, ahí sería en FP, porque este algoritmo puede ser utilizado en FP, cuando todas las coordenadas están en FP. Y es mucho mejor comparado con el método 1, que es el que se podría utilizar, el cual tendría un costo de 8.2 multiplicaciones por bit en FP. Con la finalidad de realizar las operaciones del algoritmo 5 en FP, requerimos que las coordenadas de la diferencia Q menos P vivan en FP, que sus coordenadas vivan en FP. Desafortunadamente ese no es el caso para la instancia que estamos estudiando. Entonces una idea es calcular esa suma de S más K' veces Q para un punto S de orden D, tal que las coordenadas de Q menos S sí estén en FP. Y para un escalar K', que es calculado de esa manera, por lo tanto, entonces podemos calcular K veces Q utilizando S más K' veces Q y después multiplicarlo por D. Aquí lo que tiene que pasar es que D tiene que tener un orden pequeño para que sea muy eficiente poder desvanecer el punto S y completar el valor de K. Este punto puede ser elegido como, si es para la parte de Hermione, utilizando el punto público de Harry, el punto QP, multiplicado por 3 a la EP-1. Esto nos da un punto de orden 3. Y si es para el lado de Harry, lo que hace es utilizar el punto QG, que es un punto público de Hermione, y el cual va a tener orden 4. Haciendo estas modificaciones, vemos que si estamos en el escenario de punto fijo o punto conocido, en comparación con el método 1, si estamos en el campo FP cuadrada, tenemos una aceleración de 1.77, y si estamos en FP tenemos una aceleración de 1.78, y si estamos en el escenario de punto variable o punto desconocido, tenemos una aceleración de 1.38. Poniendo todo esto que hemos platicado junto, implementamos el protocolo, en el podemos ver que si nuestra arquitectura es Haswell, tenemos una aceleración de 1.27 a 1.33 si nos comparamos con los resultados reportados por Costello, Longenay en 2016. Y si estamos con una microarquitectura Skylake, la aceleración va de 1.31 a 1.35. Ahora, ¿cómo podríamos mejorar el protocolo? Bueno, se nos ocurre que Hermione puede tener funcionar como antes o tener lo mismo que antes, pero del lado de Harry necesita el apoyo de un compañero, en este caso Ron. Como antes, los tres eligen un par de puntos que son generadores de su subgrupo y se ponen de acuerdo en el primo P, de tal forma que la multiplicación de LW a la EW por LP a la EP es aproximadamente igual a LG a la EG, y LW a la EW es aproximadamente LP a la EP. Si vemos la parte de arriba, parece que estamos aumentando puntos para la llave pública. Sin embargo, esto lo podemos arreglar si definimos los puntos S y T como aparece ahí. Y en este caso S y T son los parámetros públicos para Ron y Harry. Entonces el protocolo funciona de esta manera. Hermione, otra vez utilizando sus puntos públicos y un secreto que ella genera, obtiene el punto RG y calcula la isogenia phi de G y la curva EG. Por su parte, Ron y Harry hacen lo mismo, pero
Ron calcula RW y Harry RP, utilizando sus puntos públicos y los secretos que ellos generaron. Entonces Ron obtiene una isogenia phi-W y una curva de W y le envía a Harry el punto RP evaluado en la isogenia phi-W que le encontró. Harry entonces utiliza el punto que le envió Ron para obtener la curva EWP y la isogenia phi-WP. Ahora lo que pasa es que Harry le manda a Hermione la curva que he calculado y los puntos públicos de Hermione evaluadas en la isogenia phi-WP. Y Hermione hace lo mismo, envía la curva que ella calculó y los puntos ST, que son públicos para Harry y Ron, evaluadas en la isogenia phi-G. Para finalizar el protocolo, lo que hace Hermione es calcular un punto de R'G, que es utilizando los datos que llegaron de Harry y utilizando su secreto, que es NG, y obtiene la curva EWPG. Por su parte, aquí Ron y Harry pueden calcular en paralelo los puntos R'W y R'P, que son las evaluaciones de los puntos públicos de Harry y Ron, bueno, de ellos, en la isogenia de Hermione, utilizando ahí sus secretos NW y NP, y multiplicándolos haciendo la multiplicación escalar por LP, EP del lado de Ron y LW de EW del lado de Harry. Estas operaciones pueden ser realizadas en paralelo. Entonces, lo que hace Ron es calcular una isogenia phi'(W) y una curva EDGW y enviar a Harry, como antes, el punto R'P evaluado en la isogenia phi'(W). Al final lo que hace Harry es, utilizando los datos que le envió Ron, calcula la curva elíptica EGWP, y como esas curvas que quedan al final del camino son isomorfas, tienen el mismo J invariante, entonces pueden compartir un secreto. ¿Qué ventajas tiene esta forma de realizar el protocolo? Una es que nos permite utilizar paralelismo, como lo pudimos ver, y otra es que nos permite elegir los primos de muchas más formas, tales que podamos encontrar primos que sean adecuados o que puedan aprovechar al máximo el algoritmo de reducción que les explicaba antes. Tomando esto en cuenta, nosotros encontramos estos primos, que son donde está la parte de nuestras propuestas, que son primos análogos a lo que se propone en el estado del arte, y los cuales preservan el mismo nivel de seguridad. Aplicando esto, hicimos la implementación para los primos que proponemos y nos comparamos con lo existente en el estado del arte. La P es de que nuestra implementación fue en paralelo y A es el factor de aceleración que obtenemos. Como podemos ver, para la generación de llave de Hermione tenemos una aceleración que va de 1.3 a 1.42. Para la generación de llaves de Harry y Ron tenemos una aceleración que va de 1.28 a 1.73. Para la compartición de la llave de Hermione tenemos un factor de aceleración que va de 1.17 a 1.26, 43. Y para la compartición de la llave de Harry y Ron tenemos un factor de aceleración que va de 1.23 a 1.44. Bueno, como conclusiones, diseñamos una librería de software que implementa aritmética de campo finito y aritmética entera. Para ello hicimos un análisis de dos estrategias para realizar la aritmética, que es utilizando la aritmética basada en Montgomery y la aritmética basada en el sistema numérico de residuos sobre las plataformas de CPU y GPU.
En esto podemos concluir que si queremos hacer una implementación para los niveles de seguridad o para el tamaño de módulo que se presentó en RSA, lo mejor a utilizar es CPU sin instrucciones vectoriales. Por otra parte, proponemos algoritmos eficientes, prácticos y seguros para realizar la función de resumen hacia curvas elípticas, y además proponemos, realizamos dos implementaciones de protocolos de autenticación de dos factores que utilizan esas funciones de resumen. Aquí podemos concluir que podemos ofrecer una protección contra ataques de canal lateral sin que el costo de los protocolos crezca demasiado. También proponemos el uso de emparejamientos sobre curvas elípticas con un grado de encajamiento 1, y esto es porque este tipo de emparejamientos son, digamos que, inmunes a las mejoras en los algoritmos para calcular el logaritmo discreto propuesto por Kim y Barbulescu. Entonces podemos utilizar este tipo de emparejamientos. Sin embargo, necesitamos calcular operaciones con operandos demasiado grandes. Para nuestro caso fueron de 3072 bits. Y los costos que obtuvimos son muy altos, entonces sería para una aplicación demasiado paranoica y que no importe tanto el tiempo de ejecución. Y finalmente propusimos algunas mejoras que van desde la construcción del protocolo, la aritmética de curvas elípticas y de campos finitos para el protocolo SIF, los cuales mejoraron el tiempo de ejecución del protocolo. Como trabajo futuro, vemos que podemos realizar una implementación de la aritmética utilizando las instrucciones ABX512, y esto con la finalidad de que que tenemos la sospecha de que esto puede competir contra nuestra implementación en CPU, que no utiliza instrucciones vectoriales. Entonces podemos tener resultados competitivos o incluso mejores a los que presentamos. Esa es una sospecha. Además, otro trabajo futuro sería realizar un análisis de seguridad a los emparejamientos sobre curvas con grado de encajamiento igual a 1 cuando son construidos a partir de un primo que es amigable con un dominio. Este tipo de primos nos permite realizar una aritmética muy rápida. Sin embargo, nuestros ejemplos siguen siendo seguros contra los ataques del nombre TLC. Entonces sería estudiar ese caso. Otro trabajo futuro sería implementar el protocolo ESIF utilizando no dos primos, sino más de dos primos para ayudarle a Hardy a crear su trabajo. Y finalmente diseñar estrategias paralelas que permitan calcular de manera eficiente isogenias de grados grandes. Bueno, las publicaciones que tenemos al momento son un capítulo de libro que va de la función de resumen hacia curvas elípticas, un artículo de revista que va sobre las mejoras que se hicieron en el protocolo SIF. Aquí no abarca el protocolo ESIF. Un artículo que es acerca de la implementación de los protocolos de los factores que les mencionaba, y un artículo acerca de la implementación de RSA en GPUs. Como trabajos en preparación tenemos una versión del artículo de RSA, sin embargo aquí haciendo ya una comparación entre CPUs y GPUs con los detalles que les mencionaba durante la plática. También el realizar una implementación de la firma BLS sobre curvas con grado de encajamiento 1, y aquí analizar la forma de realizar esta implementación digamos que en tiempo constante. Para esto necesitamos estudiar el problema de cómo realizar la función de resumen a los grupos que intervienen en el emparejamiento en este tipo de curvas. Y finalmente el enfoque paralelo del protocolo SIF, que es la variante del ESIF que les mostré anteriormente. Y bueno,
Eso sería todo. Muchas gracias, José.